fueron los restaurantes que dieron la señal de alerta a las autoridades mexicanas: o reabrimos o morimos. Y lograron negociar con las autoridades para operar con restricciones por la pandemia. Pero están repitiendo por estos días la misma advertencia a los gimnasios, los bares y hasta los centros comerciales. El problema es que en México, en estas últimas semanas, se han visto una trayectoria de ascenso en contagios, en fallecimientos, de menor disponibilidad de camas en unidades de cuidados intensivos, así que hace muy difícil pensar que podrían lograr su cometido, que es reabrir, pero la opción para estos negocios es reabrimos o morimos. Y hay empresas y hay empleos en riesgo y son miles. Así que este es el costo de la pandemia. Saludo a Luis Fonserrada, economista, consultor para la American Chamber México, hasta Mérida. Qué gusto saludarte. Es el costo, sí, de la pandemia, pero es también el costo de no extender más ayudas, más alivios por parte del gobierno federal. Claro, por supuesto. No todos los estados están en foro rojo. Hay unos estados que tienen que estar, y efectivamente lo que tú dices, incluida la Ciudad de México, se ha permitido la apertura, pero no de una manera más controlada. Por lo tanto, los contagios y las muertes se han incrementado de manera brutal. Hay estados, en cambio, que han ido controlando muy bien, haciendo un seguimiento muy cuidadoso de la movilidad de las personas en restaurantes, en tiendas, en supermercados, y van monitoreando y decidiendo qué sí, qué no, o en todo caso, de qué hora a qué hora. Y esto es muy importante, Gaby, porque de esa manera se puede ir reduciendo de una manera inteligente y usando toda la tecnología, los contagios y las muertes. Sin embargo, la principal razón por la que se encuentran en una situación tan delicada los restaurantes y muchas tiendas pequeñas es porque, ante la enorme ausencia de una política del gobierno que no la tuvo y que insiste en no mantenerla, de apoyo a pequeños negocios, a las familias, a todos aquellos pequeños emprendedores que no pudieron seguir vendiendo y que ahora tienen que abrir con todos los riesgos y con todas las consecuencias. Indudablemente, el tema es una absoluta ausencia de apoyo a negocios y a familias. Mira, ahora que estamos viendo la nueva política del presidente Biden, con las aportaciones de los $2,000 y su programa y esto adicionalmente a todo lo que se hizo el año pasado. Bueno, en México nunca hubo nada, solamente aquellos programas de subsidios que sabemos que ni fueron generalizados, ni fueron bien enfocados, y desgraciadamente todos con fines electorales. Luis Fonserrada, ¿había con qué? Para mí es memorable la declaración del secretario Herrera, secretario de Hacienda, economista, respetado, diciendo que México no tenía los recursos y que no se le podía comparar porque no era un país europeo, pero ¿había con qué? Mira, la deuda como proporción del PIB, es decir, para darnos una idea, cuando un país en desarrollo, que no es lo mismo que un país desarrollado, porque ahí pueden haber niveles de deuda más altos, pero un país en desarrollo como México, si tiene una deuda que es el 40% de su producto, pues ya está en los límites. Si llega a 50%, ya hay un semáforo amarillo, una luz amarilla que dice, a ver, cuidado, podrá pagar. Y cuando llega a 55%, como es el caso de México ahora que terminó, pues hay ya una situación, yo te diría, delicada, frágil. A ver, a pesar de que no hubo los apoyos, pasamos de 44% del PIB en diciembre del 19 a 55% probablemente en diciembre del 20. A ver, se incrementó la deuda en 11 puntos del PIB
sin apoyos. Si hubiera habido apoyos, Gabriela, ¿qué hubiera pasado? El PIB no hubiera caído tanto, probablemente la deuda no sería tan alta y se hubiera recuperado mucho mejor la economía. Sí hubo recursos, hubo un gran endeudamiento y no se aprovecharon de la manera correcta. Para cerrar lo más breve que puedas, parecería que México, como otros países, pero en particular México, dependerá mucho de la velocidad de vacunación para hablar de la velocidad de recuperación. Mi última pregunta es, Luis Fonserrada, el hubiera ya no existe, pero en este caso tenemos que incorporarlo porque hay un costo de no haber metido primera con más estímulo. ¿Cuál va a ser? La vacunación, los programas de vacunación no existen en México. No va a haber una vacunación temprana. No sabemos, hay una absoluta falta de información, no se tomó en serio la pandemia, no se previno y ahora hay una absoluta desinformación e ignorancia por parte de toda la población sobre lo que será. No creo que vayamos a ver ningún proceso de vacunación importante, porque además no están las vacunas en los próximos, probablemente ni en los próximos 6 meses, Gabriel. Ya. O en todo el año. Luis Fonserrada, qué gusto salud. Ojalá que no, ojalá te equivoques. Y yo sé que tú también lo deseas. Gracias por la oportunidad de esta entrevista. Gracias a ti. Hasta luego.